Hola, yo soy Serendipia. Y yo soy Orlanduki. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre la película que se acaba de estrenar en los cines, Kong vs. Godzilla, que es la película más taquillera desde que la pandemia se extendió a nivel mundial. Ha recaudado más de $70 millones en Estados Unidos. A nivel global ha recaudado $357.8 millones. ¡Asu! Pero aquí nosotros no vamos a tirarle hate como mi compa el Christoph. Nosotros somos cinéfilos mamadores, vamos a analizarla un poco más. Pero primero un poco de contexto, nunca podemos analizar algo sin contexto. Nos remontamos a 1962, cuando se estrenó la primera película en donde se enfrentan el changuito gigante y la lagartija mutada. La película se puede describir como Kaiju Tokusatsu. Kaiju es una palabra japonesa que quiere decir bestia extraña o bestia gigante. Específicamente, esta palabra es usada para referirse a las gigantescas criaturas que atacan o protegen al mundo o a la humanidad en el género Tokusatsu y que son originarias de Asia. Tokusatsu es un término japonés que se aplica a cualquier película o serie de televisión de acción real en la que se haga un uso intensivo de efectos especiales. La película fue dirigida por Ishiro Honda, un cineasta japonés que es conocido por haber dirigido varias películas del género Tokusatsu. La película inicia cuando un empresario quiere elevar su audiencia en televisión y piensa que Kong le puede traer esa atención mediática. Entonces decide traerlo de la isla en donde está. Mientras eso está pasando, un submarino estadounidense se estrella contra un iceberg, que resulta ser en donde las fuerzas de defensa japonesa congelaron a Godzilla en 1955, por lo que Godzilla queda liberado. Suceden otras cosas irrelevantes y obviamente los dos se encuentran para agarrarse a monstruovergazos. Casi al final de la película, los dos son enviados al monte Fuji para que se destruyan. Al final, King Kong gana y se van nadando a la isla Faro, que es su hogar. Algunos datos curiosos de esta película es que hay dos versiones del final, la japonesa y la estadounidense. En esa época, King Kong era percibido como un héroe, un ser muy poderoso, y Godzilla era aún representado como un villano aún en su propia franquicia. Por esto, la productora, Toho, decidió que Kong sería el vencedor en la película que se presentaría internacionalmente, por cuestiones de marketing y dinero. Stonks. Sin embargo, a diferencia de la versión estadounidense, en la japonesa, Godzilla es el vencedor. Desde la primera película podemos sentir esta tensión y rivalidad entre Japón y Estados Unidos, pero pues yo creo que es obvio, ¿no? Si 17 años antes te lanzaron dos malditas bombas atómicas, igual y quedas un poco resentido, ¿no creen? Jejeje. Y claramente este conflicto ha inspirado una infinidad de películas sobre el tema. ¿El arte imita la vida o la vida imita al arte? Preguntas que no me dejan dormir XD. Además de la relevancia política de estas películas, representan una parte importante para la historia del cine. Se han hecho varias versiones del enfrentamiento entre Kong y Godzilla, incluso algunas de ellas se han convertido en películas de culto, iconics. Ocupan un lugar notable dentro de la cultura popular. Desde la masificación de la televisión en los años 60, la imagen audiovisual pasó a formar parte fundamental de la cultura popular. Las imágenes y los sonidos transmitidos por esta caja eran aceptadas e incorporadas a la vida cotidiana. Al pasar de los años, las salas de cine adquirieron la misma popularidad que la televisión. Cada vez más personas querían ir al cine para ver las películas más recientes y vivir la experiencia de ir a una sala. Títulos como Star Wars de 1977, Tiburón de 1975, E.T. de 1982, Back to the Future de 1985, Titanic en 1997, fueron películas que marcaron la historia, no solo en el cine, sino también en la cultura. Generaron una gran respuesta de parte del público, causaron euforia a nivel internacional. Son películas que marcaron una época y lo mismo va a pasar con la nueva película de Godzilla vs. King Kong. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas más relevantes que toca la película, aclarando que esto no es un resumen. Si quieren un resumen, váyanse al canal del Fede Lobo. Por un lado, trata temas mitológicos. Menciona que King Kong y Godzilla son dos titanes alfa que tienen su origen en el centro de la Tierra. Los titanes forman parte de la mitología griega. Eran una raza de origen divino que dominó al mundo en tiempos previos a los dioses del Olimpo. Los titanes guardaban estrecha relación con los elementos y principales aspectos de la naturaleza, desde el sol y la luna hasta los océanos. La importancia de hacer mención en la película de esto es que, al ser dos titanes de gran magnitud, ambos perciben la fuerza del otro y no pueden coexistir en paz. Está en su naturaleza destruirse mutuamente. Machos. Hombres. Destruir.
Otro tema que toca, aunque de manera sutil, sigue siendo el conflicto político entre Japón y Estados Unidos. Al ser una película estadounidense, Kong es representado una vez más como un héroe. Lo humanizan con cualidades como la comunicación mediante el lenguaje, caminar erguido, cosas que en cambio Godzilla no representa. El Obscuro es Darks. Él sigue siendo representado como el antagonista, teniendo más características de monstruo. Incluso cuando llevan a Kong a la Antártida hay una escena en donde se siente en un trono de piedra, enalteciendo su ser al de un rey. Esta dramatización obviamente está inspirada en el monumento a Lincoln, el cual es un monumento conmemorativo creado para honrar la memoria del 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este monumento ha sido referenciado en miles de series, películas, cómics, libros, en la historia en general. Dejando de lado la política y la historia, de repente se empieza a poner rara la película. Bueno, todavía más rara de lo que ya era. Introducen ciencia ficción, inteligencia artificial y cyborgs gigantes controlados mediante impulsos cerebrales. ¡Ah, cabrón! Como buenos otakus, por supuesto que entendimos la clara referencia a Neon Genesis Evangelion. Si no han visto Evangelion, es un anime creado en 1995. Trata, entre otras cosas, de unos pubertos que tienen que controlar mediante conexiones nerviosas y espirituales a una especie de cyborgs humanoides. Esto para proteger al mundo de los seres llamados ángeles. Aunque la película sea gringa, se nota la influencia de contenido audiovisual asiático, no solo por los escenarios de Tokio, sino también por la manera en que abordan el tema del Mechagodzilla. El que una empresa millonaria esté interesada en crear cyborgs por intereses políticos, no, como que me suena la trama de muchos animes, ¿verdad? Mechagodzilla es un cyborg, el doble malvado de Godzilla, y apareció por primera vez en la película de 1974 que lleva por nombre Godzilla vs. Mechagodzilla, dirigida por Jun Fukuda. Mechagodzilla fue creado por una raza alien similar a simios, conocida como los aliens del Black Hole Planetary Aliens, con el fin de destruir a Godzilla. Desde que la trama de Mechagodzilla se desarrolla, sentí como si estuviera viendo un capítulo muy extraño de Black Mirror o Love, Death and Robots, que de hecho, el primer capítulo de Love, Death and Robots toca temas similares. Se titula Sonny's Edge y va de una chica llamada Sonny que controla una criatura genéticamente diseñada para batallas clandestinas de gladiadores. A su pinche madre. Pero al final resulta que Sonny tiene una conexión muy fuerte con la criatura y son como uno mismo. Wow. El arte siempre es el reflejo del pensamiento de las sociedades. Esto varía dependiendo del contexto, ya que la cultura no es universal. No es el mismo objeto de análisis y reflexión estética de la sociedad inglesa que la de los Estados Unidos. Cada sociedad funciona en torno a su propia visión que ellos mismos se han construido del mundo. Y Godzilla vs. King Kong es sin duda el hijo legítimo de una sociedad estadounidense contemporánea. En esta película se encuentran todas las inquietudes visuales y de reflexión que esta sociedad tiene. Podríamos decir que la película mezcla un sinfín de temáticas en las que intenta incursionar: tecnología, mitología, acción, ciencia ficción y por momentos es cyberpunk. Y vamos a ponernos en un vivimos en una sociedad. Pero es que esta mezcla y saturación de información es un reflejo de la sociedad hipermoderna y la saturación de información que se tiene gracias a Internet. Y más allá de considerar al Internet como el culpable de esta saturación, veámoslo nada más como una consecuencia. Esta película es el objeto resultante de la era hipermoderna, aquella que se desenvuelve de una manera acelerada y ecléctica tal como la película. Y no solo las películas son una mezcla de muchos elementos de la cultura contemporánea, sino también la música, la ropa, el arte, las personas y la sociedad en general. Nada de lo que nos rodea es puro, por decirlo de alguna manera. Así que no anden muy mamones diciendo yo soy 100% punk, porque en la actualidad todos somos una masa de diferentes elementos. Otra cosa curiosa en la película es la incursión de más variedad de actores, mexicanos, afroamericanos, niños, asiáticos, caucásicos. De alguna u otra manera, esta inclusión ocasiona que más personas puedan ver la película, amplía su público, está hecha para gustar a toda la familia, pero esto no es del todo bueno, ya que el ritmo de la película se ve afectado. Por momentos podemos ver escenas de tensión y seriedad, en donde los personajes tienen escenas dramáticas, y después de eso ver una escena de los morritos exploradores haciendo chistes ahí como medio rancios, ¿no? Hay un poco como extraños. ¿La contraseña? No sé, no me dedico a esto, pirateo películas en línea. Y eso hace perder la seriedad de la película. Pero bueno, ¿no? Cada quien, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nomás Dios puede juzgar los hijos.
En realidad, no sé cuál es el mensaje de la película. Por un lado vemos el enfrentamiento de un monstruo norteamericano contra uno asiático, tal como en la vida real. Como la película es estadounidense, obviamente Kong es pintado como el bueno, haciéndonos empatizar con él por el vínculo que genera con Gia, la niña. Por momentos, Kong se comporta como humano, entiende el lenguaje, es inteligente. Todo esto nos hace crear esa empatía. Por otro lado, la lagartija es más salvaje e instintiva, y su aspecto es más terrorífico, evidenciando que es el rival malo. Hasta aquí yo ya lo había entendido todo, porque pensé que el mensaje era ese: Estados Unidos, héroes, hamburguesas, Taco Bell y mi bandera, mi bandera, mi bandera, mi bandera. Y los asiáticos malos. Pero pasa y resulta que no, ¿verdad? Al final siempre no. Al final los dos unen fuerzas y destruyen a Mechagodzilla. Quedé así, Iren. Estados Unidos y los asiáticos uniéndose, pero ¿qué representa Mechagodzilla? ¿Es acaso Mechagodzilla una metáfora del capitalismo? Lo más probable es que no, ya que sería contradictorio hacer una película taquillera anticapitalista. Pero quién sabe, ¿no? Vive el punk. Al final, ambos vencen al capitalismo y Godzilla perdona a Kong y se va. Y así todos pueden vivir felices y contentos y ¡ay, qué diversión!, ¿no? Como sea, el mensaje está ahí como un poco raro, ¿no? Por otro lado, podemos ver cómo hay un cierto apego con la industria del entretenimiento por los colores neón. Esto es un hit de la época. Son muchas las películas que han utilizado este tipo de imágenes. Pareciera haber un gusto por la exaltación lumínica que provoca y que es muy atractiva de ver. La luz neón se va consolidando cada día más como uno de los rasgos distintivos más grandes de la ciencia ficción actual. Hay un gusto por ponerlo en la pantalla y de esta manera estetizar los colores. Por otro lado, en la película hay planos que asemejan un poco a Black Mirror, con colores muy limpios. La música la describiría como épica contemporánea genérica. En realidad, el acompañamiento sonoro solo es utilizado para resaltar las partes de acción. Es música que no genera ningún tipo de sensación reflexiva. La música es lo más neutro posible para que agrade a todos y las escenas solo se vean más impactantes. Así como aquí. Spectators. Antes de concluir algo, queremos mencionar que esta es nuestra visión y reflexión condicionada a nuestro contexto y la capacidad de análisis de acuerdo a la formación académica mamadora que tenemos. Pueden existir distintas interpretaciones acerca de un mismo objeto y todas son válidas, pero a nosotros nos interesa analizar el impacto de la pieza dentro de la cultura, porque los humanos podemos entendernos a nosotros mismos a través de los objetos. O sea, un objeto por sí mismo no significa nada, entiéndase por objeto cualquier cosa, en este caso una película. Las personas les damos significado a los objetos, entonces los objetos de alguna manera nos describen a nosotros. Los humanos nos conocemos a nosotros mismos conociendo los objetos que hemos creado. Por ejemplo, cuando alguien que nunca ha tenido la experiencia de comer chile y lo prueba por primera vez, tiene una sensación: se enchila, vaya, se empicosa. A través de esta sensación, ahora sabe que cuando coma chile otra vez, pues le va a picar. Esa sensación de picor la puedes experimentar si y solo si pruebas el chile, no de ninguna otra manera. No puedo contártelo, bro, tienes que vivirlo. Bueno, mucha filosofía, ¿no? Regresando a la película, es interesante analizarla desde esta perspectiva, porque así podemos conocer algunas de las inquietudes visuales que la sociedad demanda, y por su alto consumo, la popularidad en la cultura popular. Estos registros que las sociedades van dejando forman parte de la historia. Huele a historia, dice Lauron Play. No, te alejaste uno. Ay, ya, ahí está. Como un scroll puede ser una unidad de medida. Te alejaste uno. Sí. King Kong vs. Godzilla es el blockbuster del 2021. Que Cyberpunk. Bueno, nos despedimos épicamente, así como la película de Godzilla vs. Kong. Bye. Ya, muy épico.